En medio del árido desierto de Nuevo México, existe un lugar donde el silencio parece observar. Un valle de piedra y viento, donde, según las antiguas tradiciones, el cielo descendía a la tierra. El Cañón del Chaco. Un nombre que pocos conocen, pero que tal vez oculte el mayor secreto de la América precolombina, porque lo que hay allí no son ruinas comunes, son mensajes grabados en piedra, construidos con una precisión tan sobrenatural que aún hoy desafía a ingenieros, astrónomos e historiadores. Imagina caminar por un desierto donde el tiempo no corre, donde el aire parece pesado, como si guardara recuerdos. Las paredes de arenisca se alzan como murallas, y entre ellas reposan los vestigios de una civilización perdida que construyó ciudades enteras, sin metales, sin ruedas, sin animales de carga. ¿Cómo es posible que un pueblo primitivo haya levantado estructuras alineadas milimétricamente con el sol, la luna y las estrellas en un lugar tan remoto e inhóspito? Llaman a estas construcciones casas grandes, pero nada en ellas es solo una vivienda. Son complejos arquitectónicos en forma de D, conectados por caminos que cruzan el desierto en línea recta, desafiando montañas y cañones. Caminos que, según mediciones modernas, mantienen alineaciones geométricas imposibles para el siglo IX. ¿Habrán sido simples rutas comerciales? ¿O estamos ante algo mucho más antiguo y mucho más consciente de lo que las versiones oficiales admiten? Pueblo Bonito, el corazón del misterio, es un coloso de piedra con más de 600 cuartos y 4 pisos de altura. Sus muros siguen patrones matemáticos y astronómicos que parecen haber sido trazados por alguien que comprendía el movimiento de los cuerpos celestes con exactitud milenaria. Hay quienes dicen que cada ventana, cada sombra proyectada, respondía al ciclo del sol y la luna, como si el propio edificio fuera una máquina del tiempo hecha de roca. Pero lo más perturbador es el lugar donde todo esto fue construido. El Chaco no tiene ríos abundantes, ni madera local, ni recursos que justifiquen una ciudad de tal magnitud. Entonces, ¿por qué allí? ¿Por qué un pueblo levantaría su civilización en el corazón de un desierto que parecía querer devorarlos? La arqueología moderna evita responder, pero los antiguos sabían lo que hacían, y tal vez eligieron ese sitio precisamente porque era el punto donde el cielo y la tierra se encontraban. Algunos investigadores independientes sugieren que el cañón fue elegido por hallarse en una intersección energética, un eje donde el magnetismo terrestre se comporta de forma anómala. Las mediciones modernas han detectado irregularidades en el campo electromagnético de la región, especialmente cerca de las quivas, las grandes salas circulares subterráneas usadas para ceremonias. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de que las construcciones del Chaco fueron erigidas sobre líneas de fuerza conocidas solo por los antiguos? Y hay otro detalle que pocos mencionan. Los caminos del Chaco, de hasta 9 metros de ancho, no muestran señales de uso continuo, ni huellas, ni marcas de ruedas, ni rastros de animales. Es como si hubieran sido construidos para ser vistos desde el cielo. De hecho, el trazado de algunos forma figuras geométricas gigantes cuando se observan desde arriba. Líneas que conectan templos, aldeas y puntos de observación solar, creando un verdadero mapa celeste esculpido en la tierra. Bajo la mirada implacable del desierto, el Cañón del Chaco permanece intacto, como si guardara un secreto que el tiempo no pudo borrar. Cuando el viento atraviesa sus ruinas, es como si susurrara un mensaje antiguo, escrito en un idioma olvidado. Algunos dicen que el sonido del viento entre las piedras resuena en una frecuencia casi armónica y que ciertos puntos del cañón producen resonancias específicas, como si las construcciones hubieran sido erigidas para amplificar vibraciones. Una arquitectura sonora diseñada no solo para albergar cuerpos, sino para despertar conciencias. Esta idea cobra sentido cuando analizamos las quivas, las cámaras circulares excavadas en el suelo, diseñadas con precisión casi acústica. Dentro de ellas, cualquier sonido, un canto, un tambor, una voz humana, adquiere un poder hipnótico. Es como si los antiguos constructores hubieran comprendido algo que olvidamos,
que el sonido puede alterar estados mentales y que la piedra, dispuesta con exactitud, puede convertirse en una herramienta para conectar al hombre con lo invisible. ¿Qué tipo de rituales se realizaban allí? Y lo más importante, ¿a quién o a qué estaban intentando contactar? Las excavaciones recientes han revelado detalles que profundizan el misterio. Fragmentos de cerámica ricamente decorada, conchas provenientes del Golfo de México e incluso campanas de cobre de regiones lejanas de Centroamérica. Todo indica que Chaco era más que una ciudad. Era un centro de convergencia, un nudo comercial y espiritual que atraía a pueblos de todo el continente. Pero lo que los unía no era solo el comercio, era la búsqueda de algo que parecía venir de otro lugar. Los arqueólogos oficiales hablan de rituales agrícolas, observatorios solares y ceremonias comunitarias, pero los detalles no encajan. En ciertas ruinas se encontraron restos de guacamayos y loros, aves tropicales traídas desde más de 2000 kilómetros de distancia, mantenidas vivas en cautiverio en pleno desierto. En las tradiciones mesoamericanas, estas aves simbolizaban el sol, el renacimiento y eran mensajeras del más allá. ¿Por qué los habitantes de Chaco habrían invertido tanto esfuerzo para traerlas hasta allí? ¿Eran simples animales de compañía o piezas vivas de algún culto solar prohibido? Y hay algo aún más desconcertante. Las maderas utilizadas en las vigas no pertenecen a la región. Provinieron de bosques ubicados a más de 120 kilómetros de distancia, transportadas sin la ayuda de animales de carga. Cientos de miles de troncos, llevados manualmente por un pueblo que supuestamente no conocía ni la rueda. ¿Qué tipo de motivación o mandato podía inspirar semejante hazaña? ¿Qué estaban intentando construir que mereciera tal sacrificio humano? Algunos investigadores independientes afirman que Chaco no fue solo un centro político o religioso, sino un laboratorio astronómico, parte de una red de observatorios interconectados por líneas energéticas invisibles que cubrían el continente. Estas líneas de poder, comparables a las líneas de ley de Europa, formarían una especie de malla planetaria, y Chaco sería uno de sus puntos nodales más importantes. ¿Es posible que los constructores supieran dónde convergían estas fuerzas y las hayan usado para canalizar energía directamente desde la Tierra? Esta hipótesis se refuerza con un detalle ignorado por los estudios convencionales. Muchas de las estructuras están orientadas para marcar no solo eventos solares y lunares, sino también la aparición de estrellas específicas en el horizonte como las Pléyades y Sirio. Astros que, curiosamente, aparecen como símbolos sagrados en civilizaciones separadas por continentes y siglos, desde Mesopotamia hasta Egipto. ¿Coincidencia o recuerdo de un mismo origen? Pero el verdadero enigma está en las proporciones. Mediciones recientes muestran que el plano de Pueblo Bonito sigue principios geométricos similares a los encontrados en antiguas culturas mediterráneas. Uso del número áureo, simetría axial y ángulos que reproducen constelaciones enteras. ¿Cómo pudo un pueblo aislado en el desierto de Nuevo México dominar las mismas proporciones armónicas que se usaban en templos griegos y estructuras egipcias sin jamás haber tenido contacto entre sí? La explicación académica: coincidencia cultural. Pero, ¿hasta qué punto la coincidencia explica lo imposible? ¿Y si Chaco no fuera solo una ciudad, sino una especie de portal simbólico? Un lugar diseñado para reflejar el cosmos, como si sus constructores creyeran que el hombre podía conectarse con lo divino a través de la arquitectura. Tal vez el verdadero objetivo nunca fue solo observar las estrellas, sino abrir un camino hacia ellas. Y si esta idea suena exagerada, recuerda, cada civilización antigua creía que los dioses descendían del cielo en tiempos remotos y dejaban instrucciones para ser seguidas cuando el ciclo volviera a comenzar. Hoy, al contemplar las ruinas silenciosas del cañón del Chaco, es imposible no sentir que hay algo allí, dormido, algo que aún pulsa bajo el suelo, esperando ser redescubierto. Y tal vez, solo tal vez, por eso tantos sienten una presencia extraña al caminar entre las piedras.
como si las paredes tuvieran memoria, como si el Chaco los estuviera observando de vuelta. Con el tiempo, el Cañón del Chaco fue abandonado. Alrededor del año 1250, las grandes casas fueron dejadas atrás, los fuegos se apagaron y el silencio se apoderó del valle. Los arqueólogos hablan de sequías, escasez de alimentos y disputas internas. Pero hay algo más. Todo indica que el abandono fue repentino, casi ritual. Los habitantes sellaron algunas puertas con piedras, enterraron objetos ceremoniales y desaparecieron sin dejar rastros. Es como si hubieran cumplido un propósito y partido antes de que algo ocurriera, que pudo obligar a un pueblo entero a abandonar uno de los centros más sofisticados del continente. Algunas teorías recientes mencionan cambios astronómicos, eventos celestes inusuales que podrían haber sido interpretados como señales del cierre de un ciclo cósmico. Una de las hipótesis más audaces sugiere que el alineamiento lunar de 1250 coincidió con una anomalía magnética detectada en estudios modernos. ¿Coincidencia? ¿O el eco de una antigua profecía que anunciaba el silencio de los cielos? Los hallazgos arqueológicos muestran que poco antes del abandono los habitantes de Chaco realizaron grandes ceremonias con ofrendas de conchas, huesos y cerámicas quebradas ritualísticamente, como si sellaran el lugar para que nadie volviera a despertar lo que allí había sido invocado. Algunos artefactos muestran símbolos circulares que recuerdan el movimiento del Sol y la Luna alrededor de un punto central. ¿Una representación del tiempo? ¿O un portal que ellos creían haber abierto? Y hay otro misterio. Desde el espacio, las estructuras del Cañón del Chaco parecen reproducir la disposición de ciertas constelaciones, especialmente Orión y las Pléyades. El mismo patrón se encuentra en otros sitios sagrados alrededor del mundo. ¿Por qué civilizaciones separadas por océanos y siglos construirían monumentos imitando el mismo diseño celeste? ¿Sería un lenguaje universal, legado por una inteligencia más antigua, que todas intentaron preservar a su manera? Algunos registros orales de los pueblos descendientes, los Hopi, Zuni y Navajo, hablan de seres estelares que descendieron en tiempos antiguos, trayendo conocimiento e instrucciones sobre cómo reflejar el cielo en la tierra. Estos mitos, tratados como leyendas por la academia, describen seres luminosos que guiaban a los constructores y luego desaparecían, prometiendo regresar cuando las estrellas se alinearan de nuevo. Y lo más curioso, según el calendario celeste, ese alineamiento está ocurriendo ahora, en este siglo. En 2022, drones de mapeo identificaron estructuras subterráneas aún no excavadas bajo el parque. Algunas parecen seguir el mismo patrón geométrico de las construcciones visibles, como si hubiera un segundo Chaco, oculto bajo el primero. Y aquí surge la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Qué ocurriría si ese subsuelo fuera abierto? ¿Qué encontrarían allí abajo? Algunos sugieren que ciertas áreas del parque han sido discretamente aisladas y que sensores instalados por investigadores independientes detectaron variaciones inusuales de energía durante las noches de solsticio. El misterio se intensifica al recordar que Chaco fue uno de los primeros parques del mundo en recibir el título de Dark Sky, un santuario de oscuridad total. Oficialmente, es para proteger el cielo nocturno de la contaminación lumínica, pero algunos ven en esto un simbolismo mayor, el retorno al tiempo en que los antiguos observaban las estrellas sin interferencias, tal vez esperando algo que solo ellos sabían interpretar, una señal, una presencia, un recuerdo celeste que el resto del mundo ha olvidado. Algunos estudiosos afirman que el verdadero legado de Chaco no está en sus ruinas, sino en el mensaje que codifican. Un mensaje sobre ciclos, sobre la relación entre el hombre y el cosmos, y sobre la importancia de recordar que el tiempo no es lineal, es una espiral que se repite. Tal vez los antiguos dejaron aquel lugar dormido intencionadamente, esperando que en otro tiempo, otros ojos descifraran lo que ellos ya sabían, que el cielo y la tierra son reflejos uno del otro. Hoy, el Cañón del Chaco sigue allí,
silencioso, intacto, misterioso. Un testimonio de que la historia humana es mucho más profunda y tal vez mucho más antigua de lo que estamos listos para admitir. Caminar entre sus piedras es sentir la presencia de algo que desafía la razón y convoca al misterio. El viento que atraviesa esas ruinas parece llevar una advertencia. Nada desaparece, solo cambia de forma. Y lo que fue construido para durar 1000 años quizá aún esté vivo, esperando el momento de ser redescubierto. Y tal vez, al mirar el cielo nocturno y ver la Vía Láctea extendiéndose sobre el desierto, estamos viendo el mismo firmamento que inspiró a los constructores de Chaco, el mismo mapa cósmico que intentaron registrar en piedra. Un recordatorio silencioso de que el universo habla, pero no todos saben escucharlo. Gracias por mirar. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.